dirijo mediante este pequeño video a mis amigos, los trabajadores de gobierno del Estado, de los ayuntamientos y los organismos descentralizados del Estado de Colima, para hacer un breve comentario respecto a la iniciativa de reforma al artículo 132, fracción segunda, de la Ley de Pensiones del Estado de Colima, propuesta por el diputado de apellido Magaña. Esta iniciativa, según el espíritu que la anima, es de que Pensiones del Estado, siendo una institución de carácter social que se forma, se constituye por las aportaciones de los mismos trabajadores y la aportación de los entes públicos, hace préstamos personales a los trabajadores, pero cobra intereses muy altos y además establece plazos muy largos para poder otorgar esos créditos. Máxime que llega a cobrar hasta 16% más de intereses, lo que hace suponer que se está cubriendo hasta 2 o 3 veces más la suerte principal prestada. Pues bien, ese espíritu de la reforma es para aplazar los plazos de los préstamos y para acabar con esos intereses tan altos. Pero está estableciendo como una tasa de interés la que señale el índice inflacionario en el Banco Nacional de México. Y en mi concepto, esa reforma no va a ayudar en nada. La situación de los préstamos a que tienen derecho los trabajadores, por la razón de que, dado el sistema de gobierno que estamos padeciendo actualmente con la administración federal, está tomando como base fundamental de la violación a la Constitución. Esto es, está estableciendo la falta de certeza jurídica en todos los aspectos de la vida, sean sociales, económicos, jurídicos fundamentalmente, y se llega a la conclusión que los demás entes públicos lo están siguiendo. El mismo ejemplo del titular del Poder Ejecutivo, porque no es posible que de las mismas cooperaciones de los trabajadores, que son los que forman el fondo de pensiones del Estado para jubilaciones, para prestaciones, etcétera, estén especulando con sus mismas aportaciones, con el sueldo que les descuentan a cada uno de los trabajadores. Además, el interés que está cobrando, no obstante que se base en base a la tasa que establezca el Banco Nacional respecto al índice inflacionario, tampoco es correcto, porque en Colima tenemos el artículo 201, fracción segunda, del Código Penal, que señala como usura a toda persona que establezca convenios o contratos, sean verbales o escritos, o que firmen documentos mercantiles o cualquier otro acto jurídico cuyo interés sobrepase el 3% mensual. Y pues en esas condiciones, la reforma que está proponiendo el diputado pues no es acorde al artículo 201 del Código Penal. Más bien lo que el diputado debiera promover es precisamente que esos intereses estén acordes al artículo 201 del Código Penal. Y además establecer que en la misma ley de pensiones, que las responsabilidades que cometan el director y demás funcionarios públicos respecto al cobro de intereses superior al 3% será motivo
de notificar al Ministerio Público del Estado la comisión del delito de fraude en su modalidad de usura. Además, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como obligación de todo funcionario público, que en este caso me refiero a los diputados, tienen la obligación de dar a conocer al Ministerio Público la comisión de un delito por la autoridad que esté cobrando ese interés. Yo considero que esa iniciativa de nada va a servir a los intereses de los trabajadores. Y más bien yo creo que los trabajadores, porque la unión hace la fuerza, deberían de hacer una petición a pensiones del Estado para que en uso del derecho de petición, sin necesidad de que intervengan los diputados, porque pues están a tono con la política del gobierno federal y de los gobiernos municipales y estatales de violar la Constitución, se presenten a la Dirección de Pensiones del Estado y los requieran por la entrega de los fondos de pensiones, porque es dinero de los trabajadores y en su caso que mejor busquen otra mecánica, que sea el propio gobierno, los ayuntamientos, los que tomen nuevamente las riendas, no solamente para otorgar los préstamos, sino para otorgar las pensiones de los trabajadores, que antes de la reforma de la ley de pensiones se remitían al artículo 69 de la ley de los trabajadores al servicio del gobierno, ayuntamientos y organismos centralizados, donde constreñía a los funcionarios públicos a otorgar jubilaciones o pensiones mediante el pago de salario móvil integral. Esto es, con todas sus prestaciones, porque el sueldo no solamente se constituye con la cuota diaria, sino con el resto de las prestaciones, como son ayuda para renta, sobresueldo, bono de antigüedad, etcétera y etcétera. Y yo llamo a la conciencia de los trabajadores, porque en esta situación en que actuemos en contra precisamente de los abusos de la autoridad, porque en ausencia de la ley, pues lo único que le queda al ciudadano es la defensa privada. Y actualmente, este año 2023, que empieza con el incremento de la elevación de la gasolina, del gas, de los productos básicos, de las contribuciones, del predial, del agua, etcétera, pues los ciudadanos se unan para hacer valer el poder que tiene el ciudadano. Así lo señala el artículo 39 de la Constitución Federal, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Como no hay autoridad que respete la ley, pues los ciudadanos tenemos que unirnos en una sola alma, en una sola voz, para exigirle a pensiones del Estado, incluyendo a los gobiernos de los 3 niveles, que cumplan con la ley, porque de lo contrario se harán acciones de defensa civil, como puede ser la negativa a pagar los impuestos, como puede ser la resistencia de no pagar el impuesto sobre la renta. ¿Y qué va a hacer el gobierno si no tiene ingresos? Porque el gobierno obtiene sus ingresos de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Pero como vivimos en un caos en este gobierno, pues no nos queda más que la única instancia de hacer valer la soberanía que nos asiste a todos los ciudadanos. Pues espero con este breve comentario de alguna manera llamar a la conciencia no solamente de los trabajadores, sino de los ciudadanos que me puedan ver en este video, pues para ver la posibilidad de hacer un frente común, porque este año considero que es de los más críticos que vamos a pasar, y sin tomar en cuenta otros peligros como son el de que este gobierno
esté tomando el gobierno de la República como una especie de experimento para hacer acciones de aprendices de dictadores. Y eso, en un sistema democrático como el nuestro, tenemos que parar de ipso facto todos los atentados que está haciendo el gobierno federal contra la Constitución y contra la dignidad y los derechos de los trabajadores. No nos queda otra, compañeros. Gracias.